Dios les bendiga en el día de hoy. Qué bueno que nueva vez pues nos encontramos por este medio. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Son mis deseos. Quiero comentarles algo. Le puse como título los apóstoles falsos, porque sé que a ustedes los están engañando algunos hombres que no son cristianos realmente. Ellos están en una iglesia por ahí, pero los engañan a ustedes. Pero no vamos a ir a la Escritura porque siempre me gusta hacer las cosas conforme a la Escritura. Primeramente vamos a leer un versículo bíblico en Hechos, capítulo 20, versículo 29, para que tengamos una noción de lo que estamos pues estudiando en este día. La bendición de Dios pedimos desde lo alto para que nos ilumine el entendimiento. Y dice así, versículo 29, porque yo sé, el apóstol Pablo hablando, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Aquí hablaba el apóstol y decía que él sabía que después de la partida de él iban a venir algunos lobos rapaces que iban a ser inmisericordias. Es decir que, ojo, mucho ojo con algunos que se dicen ser cristianos y no lo son, porque para ser un cristiano hay que ser un fiel seguidor de Cristo. Entonces nos vamos a ir al capítulo 1 del mismo libro de los Hechos, en el versículo 21 y 22, para ver qué era necesario para poder ser apóstol. Porque ustedes saben que eran 12 discípulos, pero Judas, que traicionó al Señor, pues se ahorcó. Y vamos a ver lo que dice la Escritura. Capítulo 1, versículos 21 y 22. Dice: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, repito, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Para poder ser apóstol, tenía que o haber sido hecho apóstol, como por ejemplo ellos estuvieron todo el tiempo con el Señor entrando y saliendo hasta que el Señor fue recibido arriba. Y el apóstol Pablo, a quien el Señor lo constituyó apóstol, que se le apareció camino a Damasco, ya saben la historia. Entonces, aquí dice que era necesario que uno de estos hombres que hayan estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros. Esto era necesario. Pero quiero hacer un énfasis en lo que es necesario y lo que es importante. Por ejemplo, le voy a hacer una pregunta, ustedes contestan ahí mismo de una vez. Los ojos son necesarios para vivir, ¿sí o no? Yo sé que algunos dijeron que sí. Pues no, los ojos no son necesarios para vivir. Los ojos son importantes para vivir. Son importantes porque tú puedes ver. Pero si te sacan los ojos, tú seguirías viviendo. Es decir, que los ojos son importantes para la vida, son muy útiles,
pero no son necesarios para vivir. Ahora, el corazón es necesario para la vida, porque hay una diferencia entre lo que es importante, lo que es útil y lo que es necesario. Y el Señor no se equivoca. El Señor nunca se equivoca en su palabra. Él siempre dice las cosas como son, para que nosotros pues entendamos. El significado es necesario para poder entender el significado de las cosas. Es necesario que nosotros entendamos el significado de las cosas para poder entender lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Y aquí dice que es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, uno fuera hecho partícipe, ¿verdad?, de este apostolado. Entonces, necesario es algo que no puede dejar de ser. Es algo inminente. Dios es necesario. Entonces, aquí tenemos una diferencia entre lo importante y lo necesario. Estas personas que se dicen ser apóstoles están engañando a la población, porque era necesario que entrara y saliera todo el tiempo que el Señor entró y salió entre ellos, para que fuera constituido apóstol. O, como en el caso de Pablo, que el Señor mismo lo constituyó apóstol, porque este le era importante para llevar su evangelio a los gentiles, a nosotros, por cierto. Entonces, hermanos, me llama mucho la atención que hay algunos que están pues engañando, que no están teniendo misericordia del rebaño, como dice Pablo, que una vez que él partiera, iban a haber lobos rapaces. Estos no son cristianos, estos son lobos rapaces que no perdonan al rebaño. Ellos están buscando riqueza, pero a Cristo no lo están buscando. Porque si estuvieran buscando a Cristo, pues hubieran buscado que es necesario que para ser apóstol debía ser constituido por el Señor, o tenías que haber entrado y salido todo el tiempo con el Señor. Solo esto les digo, que tengan cuidado de esas doctrinas que hay por ahí, que no son la doctrina de Cristo, que no están predicando a Cristo. Debes saber en lo que tú crees. Créele a Cristo, porque a través de nuestro Señor es como tu alma puede salvarse de esta perversa generación. Siempre hago hincapié en que deben arrepentirse y bautizarse en el nombre de Cristo para que sean perdonados sus pecados, que perseveren en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones. Esto es importante que lo hagan, que perseveren en esto que el Señor mandó, para que ustedes pues encuentren gracia ante los ojos de Dios. El Señor nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y así hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor quiere socorrerte, pero debes acercarte confiadamente al trono de la gracia. Debes aceptar al Señor Cristo, que te quiere bendecir, que quiere bendecir tu casa, que quiere bendecir tu vida. Debes estar preparado para recibir las bendiciones que Dios te quiere dar. Prepárate con el conocimiento de Cristo
para que no seas engañado, porque hay muchos lobos rapaces que quieren engañar al rebaño del Señor. Dios te bendiga, que la paz de Cristo esté contigo.